Aquí estamos ya en el café de Diario 55. Hoy nos satisface sobremanera contar con la presencia de un gran amigo, Leonardo Valverde, economista, dirige la MIPYME en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME aquí en la región norte. Además es el director de Se Compite, que es un centro de innovación y competitividad. Así es. Empresarial. Buenos días, Leonardo, qué gusto tenerte por aquí. Muy buenos días, complacido de venir un rato a conversar con ustedes y los amables televidentes que le ven todas las mañanas. En mis tiempos de universidad a veces tenía yo la confusión y a veces se me cruzaban, porque los dos más importantes economistas que tiene esta provincia son Leonardo los dos, y recuerdo cuando estaba en la universidad que a veces hasta confundía a uno con otro, Leonardo Aguilera, Leonardo... Pero hay otros economistas destacados en Santiago, sí. Hay varios, aquí hay una docena de economistas que son académicos, que son reconocidos. Sí. No voy a mencionar los nombres porque son todos mis amigos, ¿no? Yo fui presidente del Colegio Dominicano de Economistas y los conozco a todos, ¿verdad? Y entonces... Pues tal vez no han sido tan mediáticos como ustedes porque siempre han sido como elementos de consulta. Sí, de los más demandados en los medios de comunicación. Exacto, ese es el asunto. Tú pusiste el dedo en la llaga, los más mediáticos probablemente. Y me halaga, porque yo siempre vengo a los medios, Fran, y tú lo sabes, a compartir mis ideas de manera muy abierta, muy libre, ¿no? Pero desde aquí reconocemos su capacidad y su entrega a esto agradecido, Fran, que ha venido ejerciendo hace muchos años y que lo conocemos. Y a propósito, no habían tantos economistas aquí cuando ya usted estaba en las lides de los medios. Así es. Y bueno, yo quería estudiar economía, pero en Santiago no se daba la carrera, no la tenía ninguna cuando era mi tiempo de estudiante. Y por sí, eso, me dijiste un día que vine. Sí, me decanté por otra y posteriormente se hice una especialización en economía, pero no soy economista porque hay mucha gente que utilizan hasta el título. El magíster tal cosa, eso no es título. Usted o es contador o es médico. Pero eso de que la magíster tal, esos son grados. Sí. Hay una amiga mucho que la magíster tal cosa. No, eso no se utiliza. Usted es una maestra. Pero de todas maneras, a que se le nivela la autoestima con eso. Sí, bienvenido. Sí, eso pasa. Leonardo, aquí en un país donde todo es licenciado, doctor, y sobre todo los parqueadores, licenciados. En México lo usan hasta de burla esto. Déjame decirte que yo tengo varios asesores que puedo decir que son mis mentores, que no son graduados académicamente hablando. Y yo, que soy un economista de muchos años, ¿verdad? Y consultor empresarial, lo consulto a ellos por la experiencia que tienen, por esa vinculación con la realidad, tanto empresarial, social como familiar, e incluso alguna vez hasta en el ámbito político, ¿verdad? Los presidentes que ha tenido Estados Unidos, usted tiene que entrar en el perfil para saber qué estudió. Sí, exactamente. Porque es Joe Biden, o es Bill Clinton, o es Barack Obama. Sí. Eso tiene. Vamos a empezar, Leonardo, con un tema de lo que está viviendo el mundo en materia económica, de una pandemia que limitó muchísimas cosas, de este entramado mundial que es la economía, son como especie de el ecosistema mundial y los pequeños ecosistemas que se están dando en los países, la región, la realidad que nosotros tenemos en el mundo para después venir de lo general a lo particular de República Dominicana. Como no de piropo en piropo. Mira, me complace compartir con comunicadores inteligentes, con formación, porque generalmente vamos al grano de lo local, y ese punto de referir cualquier análisis de la situación nacional en el ámbito económico, político, ambiental, sociocultural, etcétera, está referido a ese contexto que yo llamo de la internacionalización de la economía. Yo soy de los economistas académicos que siempre he mantenido una postura respecto al proceso de la globalización, y con ustedes lo he compartido algunas veces. Y yo digo que más que globalización, estamos en un proceso de internalización de la economía mundial, y que a partir de ahí la revolución tecnológica y la cuarta revolución industrial han creado todo un ambiente geopolítico diferenciado de lo que era el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, por supuesto que este siglo XXI ha traído, en mi manera de ver la situación, una nueva situación política y geopolítica mundial. Y con ello, entonces, una nueva situación socioeconómica también mundial. Y ahí se le agregan los asuntos ambientales, se le agregan los asuntos de tecnología y se agrega la disgregación del poder mundial. Es una tesis que estoy trabajando ahora
en una maestría que estoy haciendo, la disgregación del poder mundial. Ya no tenemos un centro hegemónico que es el que manda. Digo esto como una manera de empezar la conversación, porque ciertamente a nivel mundial tú tenías que a finales del siglo XX, hasta el primer lustro del siglo XXI, tú te encontrabas que en Estados Unidos había un líder, que en Alemania había un líder, que en Francia había un líder, por mencionar algunas cosas. Y no voy a mencionar a China y los asiáticos porque tienen otra cultura política diferente, ¿verdad? Pero ahora tú dices, ¿cuál es el líder mundial? ¿Cuál es el país que se ha ganado el respeto? No solamente sobre la base de la geopolítica y el poder militar o económico, sino el poder consensuado de que ciertamente este liderea los organismos internacionales, este hace las cosas que debe hacer un país hegemónico a nivel mundial. No lo hay. Y sobre todo con la llegada de la pandemia, porque la crisis económica, la pandemia la desnudó y la agudizó. Esta crisis viene de ciclo en ciclo, pero sobre todo en el 2008, esta crisis viene de allá, del 2008, agravándose, y no ha habido manera, ni ecuación, ni un economista que se gane el premio Nobel dando la fórmula para resolverlo, tampoco un político, ¿verdad? Entonces yo veo el mundo así, en un estado de incertidumbre, y lo de incertidumbre no es un asunto para llamar alarmar o llamar la atención, sino ciertamente que nadie tiene la precisión de cuál va a ser el derrotero final de esta crisis económica, política, geopolítica que se está dando a nivel mundial en esta coyuntura. Entonces eso tiene una gravitación, porque ahí viene la lucha geopolítica de muchísimos polos, que es verdad que está disgregado el poder mundial, pero la guerra comercial entre China, Estados Unidos y la participación de Rusia por el otro lado, entonces eso le da una chispa especial a un mundo de guerra comercial. Y ya lo había discutido una vez con Fran, esto en un programa, de un libro de Lester Torru que se llama La Guerra del Siglo XXI. Y él lo estableció, es un economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts que escribió La Guerra del Siglo XXI, la guerra comercial. Y tal cual, son de estos aciertos que tienen ciertos analistas, ¿verdad? Que sin ser futurólogos, se atreven a hacer una prospectiva de lo que pudiera pasar 15, 20 años después de acontecimientos que se están viendo. Entonces, para concluir esta parte, ciertamente la República Dominicana es parte de ese concierto internacional de incertidumbre, ¿verdad? Eso para que entremos al plano local. Y cuando digo de ese concierto, es que la República Dominicana es un pequeño país, una pequeña economía, pero con una ventaja que no tiene cualquier país. Nosotros somos signatarios de los acuerdos de libre comercio más importantes que a nivel planetario se están dando en estos momentos. Te menciono los dos más grandes, que es el de RECASTA con Estados Unidos y los 5 de Centroamérica, y lo que tiene que ver con la asociación económica entre los países de ACP y la Unión Europea, el llamado EPA. Esos son los dos acuerdos más grandes, y en el 2020, en enero, se firmó el acuerdo de Beijing. Es un acuerdo entre China y República Dominicana, una suerte de empezar a monitorear unas relaciones políticas que ahora no solamente... Son una especie de amores, vamos a conocernos. Vamos a conocernos, un acuerdo para como un poco tomando el pulso. De todas maneras, el pulso de una relación comercial con China está ya determinado hace mucho tiempo. Todo el que se mete en negocio con China, incluido Estados Unidos, incluidos los grandes, sabe que los chinos tienen un juego pesado. No, y Estados Unidos tiene una deuda grande con China. Así es, pero más que la deuda es un factor importante, pero más que la deuda es el problema de la competencia en la industria ligera, en la industria del consumo, del úselo y tírelo. Es decir, ¿verdad? Los chinos tienen una metodología ahora de producir, no voy a decir el nombre que se me iba a ocurrir, para ser más respetuoso en un medio de comunicación como este, pero de producir productos que no tienen la calidad estandarizada a nivel mundial, pero ya tienen 3 segmentos, es decir, ya están produciendo tecnología de alto costo para los que tienen poder adquisitivo. Para la clase media mundial también están produciendo otra cosa, y para los grandes consumidores, que son los pobres del mundo, ahí está la masificación de las copias de los productos. Sí, porque eso era lo que veíamos antes. Los productos chinos uno no le tenía mucha confianza. Sí, pero eso pasó con Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Japón, tú ves. Y sin embargo, después pasó Japón, que es japonés, lo quiero. Entonces, eso es un proceso dialéctico en el marco de los desarrollos tecnológico y cultural de los países, y eso, pues, por supuesto, se transfiere a la innovación y la competitividad a nivel de las relaciones entre los diferentes países. Leonardo, ¿qué ha ido pasando en República Dominicana? Porque son ejemplos de países
que en los años 70, 80 tenían los niveles de pobreza y de atraso que tenemos nosotros. Y hoy en día, hasta nuestra cerveza marca país se está embotellando en Centroamérica. Sí. Oigan bien, la cerveza que es símbolo de este país no se está embotellando en este país, sino en Centroamérica. Y aquí estamos comiendo yuca y estamos comiendo plátano importado y habichuela importada y maíz importado. ¿Qué nos ha faltado? ¿O qué? ¿Por qué nosotros no hemos logrado lo que ha logrado Costa Rica, lo que ha logrado El Salvador? Que hasta, con ellos tenemos balanza comercial negativa. Depende de qué áreas, porque la República Dominicana es más avanzado que casi todos ellos. Andamos ahí con Costa Rica en algunos sectores, depende a qué área nos estemos refiriendo. Porque, por ejemplo, la economía dominicana tiene un posicionamiento a nivel internacional sobre los 4 de Centroamérica. Sí. Costa Rica se ha ido posicionando porque hizo lo que no han hecho otros países de pequeño y del área, que en primer lugar reducir la incidencia de la política en la actividad económica, social y en el desarrollo de su pueblo como tal. Es decir, tú vas a Costa Rica y tú no te encuentras, incluido en medio de un proceso electoral, tú no te encuentras estas campañas tipo República Dominicana. Número uno. Número dos, tú buscas el gasto, la estructura del gasto en Costa Rica, tanto lo que son las exenciones fiscales que existen en los otros países, incluido República Dominicana, con 209.000 millones de pesos de exenciones. Tú vas a Costa Rica y te vas a encontrar con un sistema distinto de apoyar sectores específicos, pero no de una manera tan abierta. Estuve 40 años, 50 años apoyando sectores, y yo soy como economista del criterio de que aquel sector que en un plazo de 20 años que tú le des exenciones no se hace competitivo, dedícate a otra cosa. Peluquero que a los 20 años no sabe cómo pelar a Fran después de tener 15 años pelándolo, sí, hay que cambiarlo, ¿entiendes? Entonces, eso es un problema también cultural. Cuando tú miras el gasto de Costa Rica, tú te vas a encontrar que el gasto que hay en la seguridad de la República Dominicana, en el gasto militar de este país, cosa que nadie se quiere meter, yo no sé por qué, porque el gasto militar es parte de las contribuciones que hacemos los ciudadanos, y por tanto en cualquier país del mundo tú puedes cuestionar cuál es la estructura del gasto de la seguridad nacional, cuáles son los retos en términos de la seguridad nacional, y no soy experto en el tema, que tiene la República Dominicana para ver si el nivel de gasto se corresponde con la necesidad de la seguridad nacional. Puedo decirte algo. Sí. Y yo soy de los que abogo. ¿Con quién vamos nosotros a pelear y que para tener una fuerza marina, sí, una aérea? De todas maneras, para aumentar la autoestima nacional es bueno tener ese aparataje que algunas veces, cuando se hacen los desfiles, ¿verdad? Uno dice, oye, pues, estamos preparados. No sé para pelear con quién, porque no, a la vista no están. Pero de todas maneras, menciono este sector porque hay otros sectores también. Pero la República Dominicana, cuando uno la analiza objetivamente, nosotros estamos mejor de lo que la mayoría cree. Y yo he sido siempre un economista crítico, ustedes me conocen. Sí. Pero la República Dominicana tiene una posición privilegiada en esta situación con respecto a otros países. Leonardo, tenemos que ir a la publicidad para que entonces volteemos el concepto de que estamos de acuerdo. Nosotros somos ejemplo. Por ejemplo, yo estoy en un proceso formativo ahora en el Banco Interamericano y República Dominicana sale mucho como ejemplo. Entonces, para que volteemos y veamos ahora de esos países que tienen movimiento y otras cosas económicas, pero han dado un salto grandísimo en el aspecto del desarrollo humano, sí, que es donde está nuestro talón de Aquiles. Mucho crecimiento, muchos acuerdos, pero cuando nos miden educación, salud, se nos ha colapsado la seguridad. Veamos entonces qué nos ha faltado por ahí. Publicidad y volvemos con Leonardo Valverde, que tenemos una campaña desde aquí, Leonardo, con separar el apellido Valverde, porque mucha gente le dice a la provincia Valverde, Valverde Mao. Sí. Entonces, una provincia dedicada al general Valverde. Entonces, cuando decimos Valverde Mao, como si fuera una sola palabra, le estamos quitando el mérito al general Valverde. Publicidad y ya volvemos.
Bueno, llegó el café. Leonardo Valverde, economista, que está con nosotros como Así es. buenos anfitriones. Le brindamos una taza de café que se produce en la República Dominicana, un café de origen. Así es, que hemos estado esta semana disfrutando de este café que es el Suardí, que es producido en Rancho Arriba, San José de Ocoa. También están las otras denominaciones de este café de gran origen, como es el Gran Sierra y el Perla Roja, que también son cosechados en las montañas de la Cordillera Central y en Polo Barahona, 3 montañas donde hay un clima perfecto para la producción de este gran café. Café Santo Domingo y estas 3 variedades de café de origen que tenemos para disfrute de todo el país y el mundo. Leonardo Valverde, República Dominicana, medición, grande crecimiento, uno de los países de la región con el Producto Interno Bruto más grande. Educación, los últimos, salud, deficiencia, embarazo, el tema desarrollo humano, que tenemos tantos temas. Sí, mira, yo soy de los analistas, humildemente hablando, que siempre ha hecho una diferenciación entre ese debate, ese discurso del crecimiento económico y la necesidad de un plan nacional de desarrollo. Y yo ahora le incluyo un plan de desarrollo sostenible de la República Dominicana. Y la gente confunde, la economía puede producir muchísima plata. Y la economía china fue el ejemplo más típico para uno señalar el impacto del crecimiento económico en las sociedades. China crecía 10, 11, 12%, cuando los países estaban creciendo promedio 2 y hasta 1%. Y China crecía 11%. Pero tenía más de 1.400 millones de gente por debajo de la pobreza. Y de repente los chinos hicieron un análisis del crecimiento económico y dijeron, vamos a sacar de la primera fase 200 millones de chinos de la pobreza. Hicieron un esfuerzo, incrementaron el nivel de ingreso familiar y entonces eso lo sacó de las rayas. Lo puso como pobre, pero en las rayas. Sí. ¿Verdad? Somos pobres, pero comemos 3 veces al día. En la cultura que sea la alimentación. En la República Dominicana hemos tenido un crecimiento envidiable. Y eso hay que decirlo, pero eso no necesariamente se transfiere al desarrollo económico. No se refleja. Entonces, que no necesariamente tiene que reflejarse. Si hay política de desarrollo, por supuesto, se va a reflejar. Pero si lo que estamos es en un modelo económico de la gestión de la administración de una crisis estructural y de una crisis coyuntural, como la que ha generado la pandemia, entonces el foco no es el problema del desarrollo, y tiene que ser el problema del desarrollo el foco. Yo estoy esperanzado, ahora que el nuevo gobierno tiene una serie de ministros que vienen de la escuela de la que yo soy parte, he sido parte toda mi vida, de que hemos estado planteando cosas, la necesidad de planear el desarrollo. Aquí hay una estrategia nacional de desarrollo, y la cual, yo hablaba el día pasado con un funcionario y yo le decía, es que esa estrategia nacional de desarrollo no puede estar en las oficinas públicas, ni solamente en los indicadores de las instituciones públicas, eso tiene que estar en la sociedad en sentido general. Tú lo decías ahorita, una sociedad se hace competitiva cuando su pueblo se hace competitivo en términos de la formación sociocultural, de la eliminación de la brecha digital, que la gente pueda manejar la nueva tecnología, y de la innovación para poder hacer competitivo a la fuerza laboral, que es la que produce la riqueza junto con los otros activos, ¿verdad? Entonces, cuando comparamos otros países que han ido abonando a su desarrollo, no sé si era Frank que decía ahorita, si tú te buscas 1950, voy a decir 50, el PIB de los tigres asiáticos, nosotros teníamos un PIB más elevado que ellos, casi el doble de ellos. Y sin embargo, de 70 años después, entonces ellos tienen un Producto Interno Bruto que es 10 veces no, un poco menos, pero que se quintuplica con relación al nuestro. Un ingreso per cápita. Y cuando tú vas a los niveles educativos, también las culturas tienen mucho que ver con esto. Los sistemas políticos tienen mucho que ver con cómo se dirigen los procesos. Cuando tú tienes una democracia como la nuestra, que es una democracia que yo digo que sigue siendo restringida, que no es una democracia consolidada, ni mucho menos, es una democracia con sus limitaciones, entonces tú te das cuenta que los gobiernos toman decisiones y cuando viene la presión, entonces tienen que revalorar. Yo siempre he dicho, viendo al presidente Abinader, y la gente cree que significa debilidad o que significa error rectificar. Se gobierna para los pueblos
Y si toma un gobierno una medida porque cree que es correcta y esa medida se descubre y se da cuenta Decisión inteligente. que realmente no beneficia a la mayoría, eso es muy inteligente, echarla para atrás con gallardía, con humildad y decir, mira, dejamos sin efecto esta medida porque entendemos que no es la más correcta y vamos a implementar esta que pensamos que es menos correcta. Leonardo, usted dijo algo y siempre tengo un pleito y me llené de mucha esperanza cuando aquí se creó el Ministerio de Planificación, porque es el talón de Aquiles de nosotros. Nosotros a veces complacemos. Y voy a poner un ejemplo, el 4%. Sí. Un 4% para la educación, bueno, vengan. El compromiso con los candidatos se nos dio el 4%. Sin programa, sin proyecciones, sin seguimiento, nada. Tenemos 6, 7 años con el 4%, sin elementos para medir esto que queríamos, que buscábamos. Una cosa meramente presupuestaria. Y usted se pregunta, ¿cuál era el resultado? ¿Cuál era la hoja de ruta? ¿Qué queríamos? Que le diéramos un 4% en materia económica. ¿Qué nosotros necesitamos? Porque tenemos, y siempre me quejo con los ministros que hemos tenido de planificación, economía y desarrollo, y que ellos se centran más en la economía que en la planificación y el desarrollo, porque nosotros como que ni sabemos por dónde vamos. Mucho cuarto a la educación, pero el producto que ha salido de esa gran inversión, ¿cuál es? El mismo que cuando no teníamos 4%. Mira, el problema de la planificación es una cosa y el problema del orden jurídico que tú establezcas para el desarrollo del país es otra cosa. Nosotros tenemos desde el 2012 una ley nacional de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El que gestiona esta ley es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero ciertamente la función de planear el desarrollo, hacer coherente lo que es el modelo económico, las políticas públicas, la gestión de cada uno de los ministerios y las instituciones públicas, hacerla coherente con esa estrategia, hay una diferencia y la ha habido. Lo segundo es que hay una estrategia nacional de competitividad y esa estrategia nacional de competitividad, al margen del involucramiento colectivo, no va a tener el efecto. Yo un día pasado tuve una conversación con Peter Prasmovsky, que es el director de competitividad, y le decía esto, es decir, nosotros necesitamos como país vincular a todos los sectores. Nosotros, yo conjunto con el director regional, Víctor Garciaso, hemos visitado las 14 provincias de la región norte, promoviendo unas mesas empresariales de desarrollo local, y nos hemos dado cuenta de la desconexión que hay entre toda esa plataforma, todas esas estrategias y la gente que está en los pueblos trabajando el desarrollo local. Eso hay que, por supuesto, vincularlo. Entonces, ahora tenemos un nuevo contexto, y tengo que decirlo. Miguel Seara Hatton es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y le he estado dando seguimiento por la relación histórica que tenemos el ministro y yo, como economista sobre todo, y percibo que ciertamente hay una nueva dinámica. Y a partir sobre todo del reordenamiento territorial de la República Dominicana, los planes que ya está presentando el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, lo que tiene que ver con el plan de inversión pública, que ya parece que no va a ser malaganariamente porque alguien me pidió una obra o porque yo quiero beneficiar tal cosa, sino en función de un plan. Las inversiones se van a hacer en función de este plan. Probablemente estemos en 2 o 3 años viendo resultados de esa estrategia. De retorno y resultados. Sí, de resultados. Tampoco tú vas a esperar que en un año de ordenando el gobierno y el ministerio vamos a tener resultados. Aunque ya hay muestra, ya hay estudios, ya hay unos levantamientos hechos que evidencian que si se llevan a la práctica los resultados van a ser distintos. Yo estoy optimista respecto a la retoma de la Estrategia Nacional de Desarrollo y a la Estrategia Nacional de Competitividad. Si eso se suma a un esfuerzo colectivo, probablemente la República Dominicana esté abordando, en mi opinión, un proceso de transición real. Y esa transición no tiene que ser necesariamente resultado de una voluntad política, sino que se juntan las dos cosas, un nuevo gobierno con un presidente que ha promovido un cambio, por un lado, y una sociedad y una economía articulada al comercio internacional que ya no espera más, que está demandando que se superen esos déficits que tú estás hablando. El problema de la educación, no vamos a ser competitivos si no tenemos una fuerza laboral capaz de asumir los retos de este nuevo entorno del mundo del trabajo de hoy, que totalmente ha cambiado el mercado laboral a nivel mundial y tiene que cambiar República Dominicana. Que el problema de la salud, que el problema de la educación, repito, vinculada a la demanda del mercado laboral, el problema de la seguridad, no solamente de la seguridad de territorio, la seguridad ciudadana es un elemento fundamental para un país que tiene 2 elementos estratégicos, la inversión extranjera,
que requiere de un régimen jurídico Seguridad de jurídica. garantía y seguridad, y el turismo, que también es un sector económico pujante en el modelo económico de República Dominicana y que requiere ambas cosas. Es decir, que no esperamos, esto no espera. Leonardo, ¿cómo se puede evaluar la discusión reciente sobre el crecimiento de la República Dominicana y la proyección que tenemos cuando habían tres ejes fundamentales, que era el turismo, la remesa y la minería? Todo prácticamente disminuido por esto zona franca, por el tema de la pandemia. ¿Podemos sustentar este crecimiento cuando estamos más endeudados? Sí, mira, son dos cosas distintas. Yo siempre he dicho, como profesor de economía política, que entre la economía y la política no hay una barrera, no hay una muralla. Lo que hay es una divisoria que es como una hebra de hilo, pero resulta que es transparente, que algunas veces no se sabe cuándo estamos en la política y cuándo estamos en la economía. Entonces, ese debate entre el crecimiento económico, ese debate entre el bienestar, ese debate entre cómo cambiar ese crecimiento económico para bienestar colectivo, es un debate que va en los dos sentidos. Cuando hablamos en la política, el debate es que ese crecimiento económico no es real, que no es resultado. Y acabamos de ver algo inédito en la República Dominicana, que yo siempre he dicho que incluso hay una ley para esto, de cuidar al Banco Central como el organismo rector del sector monetario, financiero y cambiario del país y el agente fiduciario del gobierno, de cuidarlo, porque es el que maneja toda la estrategia macroeconómica para el manejo del dinero, y todos sabemos la implicación que tiene el dinero en una sociedad. Y ha habido un debate entre un dirigente político y el gobernador del Banco Central. Aquí nos quejamos de eso, de eso no debió ser. Yo pienso, bueno, yo respeto todas las decisiones que tome cada quien en el área donde esté, pero uno hace comentarios, y es un derecho que tenemos de hacer comentarios, de que no fue lo más elegante ni lo más propicio que el Banco Central se meta a responderle a ningún político, porque es que los políticos siempre le van a estar cuestionando la posición, cual que sea el gobierno que esté, le van a estar cuestionando permanentemente los números. Y cuando los números favorecen a los gobiernos, entonces la oposición, ese es el papel que le corresponde, de esos números manejarlos. ¿Yo qué digo? Bueno, si vemos el crecimiento económico de América Latina, de nuestros homólogos centroamericanos y caribeños, privilegiados somos con lograr en este año, según las estadísticas, un promedio de un 10% de crecimiento económico. De todas maneras, estaríamos volviendo a la situación del 2019, donde crecimos cerca de un 7%, cuando no había COVID, y la crisis económica que había no era resultado de una pandemia a nivel global. Entonces, eso es un buen síntoma. ¿Qué debemos hacer? Aprovechar esta recuperación de la economía, que en términos cuantitativos, de cantidad, está produciendo más dinero, ¿verdad? Independientemente de que una parte haya que tomarlo prestado. Todos los países se han endeudado. Tengo el cuadro de cómo se recompuso en la deuda mundial en estos momentos, y Estados Unidos incrementó, que es el mayor deudor del mundo, incrementó su nivel de empréstito locales. Ellos tienen la ventaja que cogen mucho dinero prestado localmente a través de los papeles que colocan, ¿verdad? Pero todos los países incrementaron sus deudas. Entonces, el problema ahora mismo no es la deuda, en mi opinión. Es verdad que reduce la capacidad de gasto y de inversión en obras de infraestructura y bienestar social de la población, limita el manejo del presupuesto. Pero cuando una familia no tiene recursos, lo que recurre es al crédito. Y eso, el Estado es una gran familia. Y el gobierno, como el aparato administrativo del Estado, también lo que hace es eso: no tengo recursos, ¿cómo tengo que enfrentar esta pandemia? Y yo pienso que el mayor aporte que en el primer año ha hecho el gobierno del presidente Abinader, lo digo con toda responsabilidad, bajo mi responsabilidad personal, ha sido la gestión de la crisis pandémica. Es decir, cualquier gobierno que le toque administrar una crisis pandémica como esta y vaya saliendo a la delantera con respecto a otros países, obviamente que eso es un gran lucero, una gran luz en medio de todas las dificultades que tiene esta pequeña economía y pequeña nación. Leonardo, yo he insistido y sigo insistiendo, porque mucha gente a veces, como usted decía, hay una línea finitica entre la economía, la política y la parte social. Yo insistí, usted que es un conocedor, un experto en el tema de MIPYME, desde que estábamos en el gobierno pasado, que se había destinado, porque se tiene la conciencia, pero a veces no se le da el seguimiento, de un dinero que se destinó para reactivar la economía, el gobierno pasado,
erogó 40.000 millones de pesos, después 10. Y esto, desde afuera uno ve que no ha llegado a las MIPYMES, y cualquiera decía, pero tú sí fuñes con esto. Y yo pienso que hasta la realidad que estamos viendo con la violencia y la delincuencia tiene mucho que ver con el acceso que han tenido o no han tenido las pequeñas, las medianas empresas, el trabajador informal, que tal vez tenía un taller y no ha buscado la manera de cómo volver a insertarse porque no tiene dinero. En la pandemia lo que tenía ahorrado se lo comió. El impacto de eso, pero más en el aspecto social, de tú tener un país donde hay tanta informalidad y el más del 70% son pequeñas y medianas empresas, de que prácticamente no le ha llegado parte de ese dinero que se ha erogado para ellas. Yo manejo las estadísticas del sector. Yo tengo 25 años trabajando focalizado en las MIPYMES. Ese es mi mundo. En eso que yo trabajaba en el sector privado con mi consultora PYME y me fui a colaborar con los gobiernos en PYME, y eso es lo que yo he hecho los últimos 25 o 30 años. Y tengo las estadísticas. Y he sido, alguna vez me he portado, estando dentro de la estructura gubernamental, como si yo fuera un agente privado, ¿verdad? Sí. Pero yo lo he hecho con mucha responsabilidad y respeto hacia quien tengo que dirigirme. En la República Dominicana hemos cuantificado cerca de 1.400.000 unidades empresariales entre micro, pequeñas y medianas. Y ahora con la nueva clasificación que se hizo, pues se mantiene la 1.400.000, pero diferenciada con relación a la clasificación anterior. Y darle abasto de abastecimiento a 1.400.000 unidades se lleva el presupuesto de la nación. Entonces, te lo digo con sinceridad, porque yo he sido lo que he abogado por fondos especializados para las MIPYMES, con programas especializados y focalizados, y acompañamiento también en el área de capacitación, de formación, de asesoría y consultoría, para que las MIPYMES no solamente reciban dinero, sino que reciban un acompañamiento y educación de la política financiera, pública le da cuarto para hacer exitoso su negocio. Más eficiente. Entonces te digo, por ejemplo, el actual incumbente de Promipyme y Banca Solidaria, el don Porfirio Peralta, está fajado en la calle del medio y ha colocado más de 5.000 millones de pesos en financiamiento, pero cada vez que van a la oficina mía gente a que lo oriente cómo van a accesar al financiamiento, entonces tenemos muchos problemas, porque una gran cantidad de ellos están en el buró de crédito, y desde que llegan entonces a Banca Solidaria, que tiene dinero para prestarle, la normativa existente impide que puedan tener acceso a financiamiento. Eso va a demandar entonces, ciertamente, como yo le decía a un funcionario un día pasado, una revisión de qué es lo que vamos a hacer con cientos de miles de micro, pequeñas empresas que tienen problemas en el data crédito, en el CICLA. ¿Cómo vamos a hacer los agentes de crédito otra vez? Porque mantienen sus negocios abiertos. Claro. Pero vienen arrastrándolo desde cuándo, porque hay que ver, Leonardo. Y hasta a veces por tontería. No, y la misma pandemia también. Claro. No, el que se metió en el lío de la pandemia ha tenido sus prioridades, porque fue la pandemia pero hay gente que no es esto, que en impuestos internos o que en la relación de crediticia que ha tenido no ha podido honrar los compromisos en los tiempos establecidos, y ya eso te mete en el buró de crédito. No tengo las estadísticas exactas, pero la cantidad de sujetos económicos que están en el buró de crédito en la República Dominicana es asombroso. Eso ha sido, que eso es otro tema. Entonces, por ahí yo no soy el abogado necesariamente de defender lo indefendible. Pero si Leonardo, vamos a publicidad y venir con la parte final con eso, porque aquí hay mucha gente, aquí hay gente que no le han dado un trabajo porque están en eso. Tal vez porque deben un teléfono, que le hicieron un cargo que él no reconoce, una tarjeta de crédito, que es un tema pendiente. Aquí hay muchos temas pendientes, pero vamos a ir a la publicidad y venir con Leonardo Valverde, economista y experto en este tema de MIPYMES. Yo le decía a unos amigos de eso, que en ese formato, es verdad, muchas buenas intenciones, pero el formato que se tiene al estilo de una financiera, no iban a lograr el objetivo de accesar. Pero vamos a la publicidad y ya volvemos.
economista Leonardo Valverde está con nosotros en el café de Diario 55, somos el canal de todos, Super TV. Ya en estos minutos finales se nos quedan muchos temas, Leonardo, pacto fiscal, el tema que abordaba Edison ya cuando nos íbamos a publicidad con esto de la data crédito, problemas que venimos nosotros teniendo ahí, porque con esta crisis muchos de alguna manera hemos caído por ahí. Sí. Aquí llegó una empresa que era una tarjetica que daba no sé qué banco, que era la naranja, una que sé yo qué de naranja. Sí. Y todo el mundo está en eso por una cosa, esa empresa luego se fue. Y es un tema que vamos a pasarlo así para que hablemos un poco de reforma fiscal. El tema está en la agenda de políticas públicas para pymes y en la estrategia de pymes 2030 también está instituido como una gran limitación. Entonces, lo comentamos, pero obviamente que hay que modificar el ordenamiento jurídico establecido, hay que modificarlo. Y ya eso tú sabes que es asunto del Congreso y del presidente de la República. Nosotros lo que hacemos es comentamos, damos sugerencias, pero pendientes de que hay que modificar la ley que tiene que ver con el Buró de Crédito en la República Dominicana. Así. Y después volvemos a hablar de eso. Pacto fiscal. Sí, ¿qué usted quiere saber del pacto fiscal? Bueno, es el momento. Sí. Es el momento, visto lo de Colombia, porque yo decía esta mañana, todos tenemos limitaciones, porque, por ejemplo, si yo gastaba en una compra, que yo gastaba 5,000 pesos, cuando la muchacha del supermercado termina de sumar, me dice, son 7 ahora. Entonces eso limita mi capacidad, mi calidad de vida. Es el momento para dentro de Mire, cosas. le voy a decir una cosa, yo soy de los que no quisiera, de verdad lo digo, que el pacto fiscal se trague a los otros 11 que están en la carpeta. Es decir, el presidente ha hecho una propuesta de una reforma importantísima en la República Dominicana. Yo le decía ahorita a ustedes que se vislumbra un proceso de transición política en la República Dominicana y que no sé si la voluntad política estará a todos los niveles, pero ya como que se siente un aire de que ciertamente transitamos a una transición política en la República Dominicana. Y eso tiene un impacto económico, tiene un impacto social y en todas las esferas de la sociedad. Entonces, cuando hablamos del pacto fiscal, que obviamente es ahí que está el asunto del dinero, no solamente de recaudar el dinero, sino de dónde se va a gastar el dinero, siempre ahí está matizado por la política. Y todos los pactos, obviamente, se necesitan poner intereses en aras de puntos comunes. Yo pienso que hay un buen ambiente en la República Dominicana para que no sean grupos de interés lo que impongan el pacto fiscal en la República Dominicana. Y ya vivimos la experiencia del pacto educativo, ya vivimos la experiencia del pacto eléctrico y ahora estamos en un escenario muy favorable por la crisis que nos afecta a todos y que a todos nos está tratando por igual, en el sentido de que no discrimina a quién te llega o a quién no le va a llegar el COVID. Probablemente eso sensibilice sectores para que entiendan que la República Dominicana necesita de un pacto, necesita de un acuerdo, no solamente para el pacto fiscal, sino para el conjunto de reformas que se necesita introducir para la mejora del sistema político, económico y social de la República Dominicana. Entonces, las condiciones están dadas. Ahora, a mí me gustaría que los negociadores, los que van al pacto, tengan en consideración que en medio de esta crisis, los que han cargado pesados son los más pobres de República Dominicana, sobre todo la familia trabajadora, y las MIPYME han cargado pesado en esta crisis, que entonces no me vengan con un desmonte del ITEVI malaganariamente para incluir la canasta completa, sino que sea un buen análisis, una buena reflexión. El Estado necesita nuevas fuentes de ingresos para poder financiar los gastos, pero también la sociedad, el pueblo necesita un respiro. Y yo digo que pues donde tenemos que empezar a evaluar las cosas es en las exenciones fiscales. Ahí hay 209,000 millones de pesos que tenemos que ver quién se lo merece, quién ya agotó su tiempo para merecerlo y a cuáles sectores le mantenemos el apoyo y a cuáles ya no se le pueda mantener, en aras de que hagamos una reforma fiscal tributaria equilibrada, integral, que beneficie a la mayoría del pueblo dominicano. Leonardo Valverde, nuestro invitado de hoy, un excelente programa informativo con relación a estos temas. Nos metimos a la macro, nos metimos a la economía internacional, a la economía nacional y esta última pincelada con el pacto fiscal. Gracias al doctor Leonardo Valverde por haber estado con nosotros y a ustedes también. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo agradecido de su sintonía. Vamos
a vacunarnos, quienes le toquen dosis, le falten dosis, y quienes no lo han hecho, por el amor de Dios, vamos a completar. Santiago, que siempre ha sido ejemplo en este tema de la vacunación, no hemos sido esta vez el ejemplo del país. Mañana a las 7 nos encontramos nueva vez. Feliz resto del día. Bye bye.